Buen día, estimados alumnos. Hoy, 23 de abril de 2024, voy a impartirles clases con esta modalidad. Espero que esté muy bien. Ya en la próxima sesión pues, vamos a platicar sobre ello. Quiero recordarles que ya empezamos a ver este tema eh, día de ayer, el lunes. Empezamos a hablar acerca de lo que es investigación y desarrollo de un tema. Eh, pues básicamente dijimos que había dos métodos para hacer investigación, pero como método de investigación vamos a entender, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, que es un proceso sistemático, crítico e empírico aplicado al estudio de un fenómeno o tema definido. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso sistemático, es decir, que lleva un orden. Primero hacemos una cosa, luego otra y finalmente conclusiones y ya se comparte, ¿no? Dice que es un proceso crítico porque pues al abordar un problema, una temática, estamos de alguna manera haciendo una crítica, ¿no? Cuando escogemos nosotros un tema, desde ahí ya estamos mostrando una postura, porque no es lo mismo investigar, por ejemplo, un tema de cultura que uno de política o social. Y también dice que es un proceso empírico, es decir, pues partimos de nuestra realidad, lo que nos interesa, lo que nos llama la atención. Y finalmente este proceso se aplica al estudio de un fenómeno, tema o problema. Formas de llegar al conocimiento. Existen básicamente tres formas de hacerlo. Uno es la manera positiva, positivista, es decir, a partir de la experiencia de lo que miramos, escuchamos, olemos, sentimos, podemos llegar al conocimiento de las cosas, es decir, observando, ¿no? Racionalismo. Ello se puede alcanzar, conocimiento se puede alcanzar a través de la razón. Y el idealismo tiene que ver con que pensamos que los objetos pueden existir siempre que haya una conciencia de ellos. Son tres formas de llegar al conocimiento y básicamente los tres los aplicamos al mismo tiempo. Sabemos las cosas por experiencia, las razonamos, pero también idealizamos, ¿no? Bueno, también les comentaba sobre los dos métodos para investigar, el método cuantitativo y el método cualitativo. Y también hablamos de un tercero, el mixto. Aquí, en el método cuantitativo, aquí le hubiese pedido a alguien que lo leyera, ¿no? Proceso estructurado, secuencial y probatorio, es decir, se prueba, ¿no? Se siguen pasos sin que se salte alguno. El planteamiento del problema se hace desde el principio de la investigación, lo que les comentaba en clase, que una vez que tengamos nuestra... Primero hay que tener la pregunta de investigación y de ahí surge la hipótesis, ¿no? Porque hagan de cuenta que, como decía Emiliano, si no tengo preguntas, pues no investigo. Entonces partimos de una pregunta de la realidad, pero esta pregunta no se hace a como sea, no es lo que se me ocurra, sino que tiene que ser una pregunta inteligente, una pregunta trascendente, una pregunta importante que permita leer y releer la realidad. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿por qué las piedras, por ejemplo, por qué la mayoría de las piedras son blancas así? O sea, es una pregunta que no tiene mucho sentido. Entonces, nuestras preguntas tienen que ser muy inteligentes. Una vez que está la pregunta, se responde, pero para responderla hay que tener cierto conocimiento, es decir, después de leer algunos libros, de observar, entonces ya lanzo una respuesta tentativa. Esta respuesta tentativa se llama hipótesis. Luego pasamos a la recolección de datos. Consiste básicamente en ir a la biblioteca, ir al campo, observar, llevo una libreta y voy apuntando lo que veo, lo que pienso, lo que siento. Y estos datos, pues los voy vaciando, ¿no? Los voy vaciando, los voy respaldando, ya sea en una computadora, una tablet, en otro dispositivo. Siempre que investiguen, traten de que su material no nada más esté en un solo lugar. Por ejemplo, si hacen una entrevista en un celular, pues el celular, no sé, se descompone, se pierde, etcétera, y la información se puede perder. Entonces, una vez que uno investiga inmediatamente, bueno, no inmediatamente, no, pero en algún momento hay que dejar la investigación respaldada, es decir, la tengo en el celular, pero también en la laptop y mejor en la nube, en Drive. Este método es objetivo, busca siempre mostrar los datos, ¿no? A partir de datos, mostrar datos, cifras, estadísticas, tablas.
Se pretenden generalizar los resultados por medio de replicaciones. Es decir, una vez que yo hago una investigación, voy a buscar que mi investigación quede tan clara que otras personas que lo investiguen el mismo tema lleguen a las mismas conclusiones y no a las mismas, a conclusiones similares, ¿no? Otra vez, parto de una pregunta, respondo la pregunta, investigo y llego a conclusiones que permitirán a otros investigadores partir de ello o llegar a las mismas conclusiones. Muy bien. Hasta aquí, pues vamos a continuar. A ver. Se pretende generalizar los resultados, utiliza la lógica y el razonamiento deductivo, busca acotar la información y principalmente utilizado por las ciencias exactas, es decir, la matemática, la física, es quien utiliza este método principalmente. No quiere decir que nada más ellos, sino que son los que más utilizan este método. Este método es propio de las ciencias naturales, pero también, como comentamos también en su momento, se pueden utilizar con otras ciencias, por ejemplo, las sociales, la lengua, la cultura, el arte. Método cualitativo. Es un proceso en espiral o circulatorio, es decir, va dando vueltas, partes de un lugar y vuelves a llegar prácticamente al mismo, pero no siempre es así. Las etapas interactúan entre sí sin llevar un orden riguroso. Es decir, el método cuantitativo, del punto uno pasas al 2, al 3 y al 4. En este no, en este del punto uno puedes pasar al 3, luego regresar al 2, luego al 4. ¿Qué quiere decir? Que en el método cuantitativo presento la pregunta, la hipótesis, investigo, dos resultados, analizo resultados y los entrego. En el método cualitativo es ir y venir, es decir, de la pregunta de investigación me puedo ir a buscar información, regresarme a la hipótesis, empezar a dar conclusiones, volver incluso a reformular la pregunta original, reformular la hipótesis o las hipótesis, a eso se refiere el método cualitativo, ¿no? Luego ya en clase presencial vamos a explicar un poco más de ello. Se utiliza para resolver preguntas de investigación, bueno, pues todos los métodos, ¿no? Inclusive hablamos de un método mixto que combina estos dos. El investigador primero investiga un fenómeno social y después establece una teoría. Como les comentaba, ya tenemos un fenómeno, se analiza y luego se va a establecer una teoría, por ejemplo. Si tenemos cuestiones de inseguridad, sería el problema. Ok, entonces vamos a investigar un poco sobre inseguridad y a partir de ello vamos a establecer una hipótesis y a ver si nos da con la teoría. Por ejemplo, hay diferentes teorías. Teoría, por ejemplo, hay teorías psicológicas, ¿cómo es? Teorías existencialistas, teorías sociales, a eso se refiere, ¿no? Es decir, si tú te vas a basar en ideas de la psicología, de la sociología, de la historia, a eso se refiere. No se prueban hipótesis. Aquí en este método cualitativo se tiene la hipótesis, pero no se va a decir, la hipótesis es falsa o verdadera, no. Lo que se va a hacer es investigar, ¿sí? Investigar para ver qué resultados me arroja. Luego dice, no se manejan mediciones numéricas, ¿ok? No se hacen tablas, bueno, se pueden hacer tablas, pero no es lo fuerte, ¿no? El cuantitativo tiene que llevar tablas y el cualitativo puede llevar, pero no es su fuerte. Lo que a él le interesa es explicar el fenómeno, describir la situación, más no mostrar números. Se puede apoyar en números, pero no es su fuerte, ¿no? No es lo más importante. Y existe la recolección de datos. eh, pues se ven desde diferentes perspectivas y puntos de vista de los participantes. No pretende generalizar resultados, es decir, una investigación cualitativa te da un resultado, si otra persona lo investiga, le puede dar otro resultado. Por ejemplo, si nosotros decimos abril, se conmemora el nacimiento de un literato. Alguien puede decir, pero Shakespeare no fue tan importante para la lengua española como lo fue, por ejemplo, García Márquez o Vargas Llosa. Alguien puede escribir un libro sobre Cervantes y decir que él es el máximo representante de la literatura española. Y alguien puede hacer lo mismo
diciendo que es de García Márquez, es máximo representante. Entonces, ¿cuál investigación es la correcta? Ambas investigaciones serán correctas. Por eso se dice que no pretende generalizar resultados, sino que cada quien hace un libro y si tiene buenos argumentos puede convencer a un sector del público o, por el contrario, le puede servir para demostrar otra situación, ¿no? Entonces, el método cualitativo muestra descripción de fenómenos, pero no tiene una exactitud como el cuantitativo. El cuantitativo, por ejemplo, dicen 100 más 100 son 200. Ya, es algo numérico. En cambio, el cualitativo, como describe a personas, a personajes, pensamientos, pues cada quien le da, por ejemplo, teníamos una cierta debate ahí con unas compañeras suyas donde decían que ellas no creen en Dios y otros jóvenes decían que sí. Entonces, si alguien escribe y da sus razones de por qué no cree o sí cree, son válidos, ¿no? Ambos son válidos, nada más que hay que tener buenos argumentos. Proporciona profundidad a la información, proporciona riqueza interpretativa y contextualización del entorno o ambiente y detalle, es decir, descripción, describir todo el contexto en el que se da el fenómeno, inclusive se permite entrevistar a las personas y ya saben ustedes que las entrevistas son opiniones, ¿no? Que la gente da y una opinión es correcta siempre. Eh, Mejor si da argumentos, ¿no? Pero una opinión es lo que la gente afirme y no necesariamente tiene que ser verdad o tiene que ser un análisis. Por eso es muy raro que en estas investigaciones se pregunte opinión a la persona, sino que se le pregunta argumento, ¿no? Y pues su campo de acción son las ciencias sociales. Es el pensamiento cualitativo, descripción. Entonces, en clase vamos a continuar viendo más sobre estos métodos. Y lo que les voy a pedir es que vayan ustedes analizando y observando diferentes datos para que ustedes puedan elaborar una investigación. Es decir, vayan buscando ustedes un problema, un tema a investigar y a ese tema, a ese problema, háganle una pregunta. Esa pregunta va a guiar su investigación. Luego responden la pregunta. Esa respuesta es la hipótesis de su pregunta de investigación. Y no es necesario que nada más sea una hipótesis, pueden haber varias, pero mejor si es una o dos, ¿no? Para que la investigación no tenga diferentes caminos. Pues muchas gracias, jóvenes. Me dio mucho gusto estar con ustedes y yo lo que les voy a pedir es un resumen de esta clase y en la próxima pues vamos a continuar, ¿no? Ya con propiamente la construcción de su ya proyecto de investigación que luego les voy a explicar sobre la evidencia, cómo se va a trabajar. Muchas gracias, jóvenes, que pasen eh, bonita tarde y nos vemos pronto. Hasta luego.